Estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Números 15:2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entren a la tierra que yo les doy por morada. Acabamos de leer ayer el veredicto más duro del libro. Esa generación no entraría a la tierra. Y sin embargo, el siguiente capítulo abre con 3 palabras que cambian el aire del libro. Cuando entren a la tierra. Dios sigue hablando como si las promesas estuvieran intactas. ¿Y por qué? Bueno, la incredulidad del pueblo no canceló el plan del Señor. Hoy abrimos un capítulo que parece un paréntesis legal en medio del juicio, pero que en realidad es una de esas grandes respiraciones de gracia del libro de Números. Vamos a entender el pasaje. Números 15 reúne 3 bloques de leyes que parecen sueltos, pero comparten un mismo aire, como ya mencionamos. Primero, instrucciones sobre las ofrendas vegetales y las libaciones que acompañan a los sacrificios cuando el pueblo entra en la tierra. Estos versos 1 al 16. Después, leyes sobre las primicias de la masa, sobre los pecados involuntarios y sobre los pecados con mano alzada, del 17 al 31. Y luego el caso de un hombre que recoge leña en sábado y es ejecutado, versos 32 al 36. Y al final, el mandato de los flecos azules en las vestiduras como un recordatorio diario de los mandamientos del Señor, del 37 al 41. Y hay una frase que se repite, cuando entren a la tierra. Dios habla de la tierra prometida como una realidad futura segura, justo después de haber dictaminado que la generación presente no la verá. Caleb y Josué entrarán. Incluso los hijos de los rebeldes entrarán. Como vemos, la promesa sobrevive al juicio. Y en medio de esas leyes, Dios marca con claridad la diferencia entre 2 tipos de pecado. El que se comete por ignorancia y el que se comete con mano alzada. Y esa distinción es el toque pastoral, por así decirlo, de este capítulo. Vamos a ver 3 verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1. La promesa de Dios sigue en pie aunque la generación caiga. Cuando entren a la tierra. Y esta frase dicha justo después del veredicto del capítulo 14 es una de las más esperanzadoras de Números. La incredulidad de una generación entera no canceló el plan de Dios. El Señor sigue hablando de la tierra como ya entregada, porque sus promesas no descansan en la fidelidad del pueblo, descansan en su propia palabra. Hermano que me escuchas, tu fracaso de ayer no cancela la promesa de Dios para hoy. El Señor no es rencoroso. Él es amplio en perdonar. Su plan es más grande que tu rebeldía, y más grande que tu duda, y más grande que tu mejor día y que tu peor día. Y eso debemos recordarlo siempre. Verdad número 2. El pecado por ignorancia encuentra expiación, pero el pecado con mano alzada no. Los versículos 22 al 29 hablan del que peca sin darse cuenta y descubre su pecado, ofrece el sacrificio y es perdonado. Hay sangre que cubre al que tropieza. Pero los versículos 30 y 31 cambian de tono. El que peca con mano alzada, esto es deliberadamente, despreciando la palabra del Señor, ese será cortado de su pueblo y no hay un sacrificio prescrito que lo cubra. Justo después de eso aparece este hombre recogiendo leña en sábado y parece ser el ejemplo de eso mismo, el pecado escogido a sabiendas, sin temor del Señor. La diferencia no está en el tamaño del pecado, está en la dirección del corazón. El que tropieza luchando contra el pecado, llorando por él, corriendo a la sangre, encuentra gracia abundante. Hay esperanza para ti si hoy estás peleando una batalla larga y dolorosa con tu carne. Pero el que escoge el pecado como un camino, conociendo la voluntad de Dios, llamándolo libertad o autenticidad o así soy yo o esto es lo que me hace feliz, ese muestra que en su corazón no ha habido arrepentimiento verdadero. Hebreos 10 retoma este pasaje y lo aplica con el mismo peso. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. La gracia cubre al que lucha, pero la gracia no se ha entregado al que escoge el camino del pecado. Y verdad número 3. Los flecos azules son memoria visible de la santidad. Al final del capítulo, Dios manda algo curioso por demás. Pongan flecos azules en los bordes de sus vestidos
para que cada vez que los vean se acuerden de los mandamientos del Señor y los cumplan. Dios sabe que la memoria espiritual se desgasta, que el corazón olvida rápido y que sin recordatorios visibles uno empieza a vivir como si Dios no existiera. Hoy no llevamos flecos en la ropa, pero seguimos necesitando marcas visibles de a quién pertenecemos. La palabra de Dios abierta cada mañana, la mesa del Señor, y me refiero a la Santa Cena o a la mesa de la comunión, la Cena del Señor, el día de reposo o guardar el primer día de la semana para celebrar la resurrección de Cristo, los hermanos en Cristo. Cada una de esas cosas son flecos azules que te recuerdan que eres el pueblo de Dios. Así que reflexionemos en esto. La distancia entre el pueblo que cae en el desierto y el pueblo que entra a la tierra es la distancia entre el corazón que lucha contra el pecado y el corazón que lo escoge como camino. Si hoy estás peleando, levanta la cabeza. Hay sangre en la cruz que cubre el pecado. Y si hoy estás escogiendo el pecado, no te engañes con la palabra gracia. Examínate y arrepiéntete. Padre nuestro, gracias porque tu promesa sobrevive a nuestra incredulidad. Gracias porque la sangre de Cristo cubre al que tropieza luchando. Examina nuestro corazón, oh Señor. Y si hay en nosotros un pecado que estamos escogiendo a sabiendas, quítanos la ceguera, danos arrepentimiento verdadero y pon en nuestra vida los flecos azules que necesitamos para no olvidar de quién somos. En el nombre de Jesús. Amén. Lecturas del plan para hoy, números 15, Salmos 51, Isaías 5 y Hebreos 12. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.